Hola gente, qué gusto saludarlos. Me alegra muchísimo que estén aquí acompañándonos hoy en el estudio siempre de la Biblia, hoy en el libro de Santiago. Hoy estamos ya en el capítulo 5, el último capítulo de este libro. Y creo que va a ser interesantísimo, porque es que Santiago presenta una sabiduría tan práctica, tan aterrizada, tan del diario vivir, que creo que va a ser muy útil, porque nos da herramientas muy prácticas para aplicar la fe en nuestro diario vivir. Bueno, sin más, continuamos. Te recuerdo suscribirte al canal si no lo has hecho, darle un like a este programa para que el algoritmo lo envíe a mucha gente más pueda recibir esta información y sus vidas sean transformadas. Y esa es una manera muy práctica que no te cuesta nada, con la que puedes colaborar para que el Evangelio siga llegando a otras familias, a otras personas. Bueno, continuamos. Continuamos en este libro de sabiduría práctica escrito por Santiago, uno de los medio hermanos de Jesús. Y hoy ya en el capítulo 5, concluyendo el libro. Este es un libro de 5 capítulos. Y comenzamos con este verso o este grupo de versos, ya que en esta temática vamos a encontrar en este capítulo varios temas. Y uno es contra los ricos opresores, o sea, contra el pecado y en este caso de los ricos. Dice así, ahora escuchen, ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que les vienen encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Este óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas y eso que estamos en los días finales. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que trabajaron en sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor de los ejércitos. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo, de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordarse para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo sin que él ofreciera resistencia. Es un texto fuerte, ¿verdad? Es una exhortación fuertísima, más bien diríamos, hacia las personas que tienen muchísimo dinero y que definitivamente no lo han administrado de acuerdo a la voluntad de Dios. Eh, Nos muestra aquí una categoría dentro de las personas adineradas, que son personas injustas, que no pagan salarios justos a sus empleados, son personas que han vivido vidas desenfrenadas de placer. eh, hay, hace un contraste muy fuerte para que quede de relieve la diferencia entre estas personas ricas y cualquier otra persona rica. Santiago no se está refiriendo a las personas adineradas que son buenos administradores de las finanzas, que bendicen a sus empleados, que son generosos con sus ofrendas, que contribuyen con la comunidad, que tienen un corazón humilde. Sí, a las personas que diezman, a las personas que ofrendan, a las personas que contribuyen con las misiones mundiales, no, se está refiriendo a personas avariciosas. Y valga la aclaración, ¿verdad? Porque es importante que esto nos sea bien claro. Hay muchos personajes en la Biblia que son mencionados como personas muy adineradas, que fueron muy importantes por su colaboración financiera en la extensión del reino de Dios. Si no fuera por las personas adineradas dentro de la iglesia, posiblemente el movimiento de la misión no podría avanzar de la misma manera.
Claro, y usted me dirá, pero es que el movimiento de la fe lo lleva el Señor. Sí, pero el Señor usa el cuerpo y dentro del cuerpo el Señor tiene quienes ofrendan, quienes oran, quienes predican, quienes enseñan, quienes van y quienes sostienen a los que van, ¿verdad? En el caso de Jesús, recordamos todos que Jesús fue sostenido económicamente durante sus 3 años de ministerio por personas dentro de esas mujeres y hombres que le apoyaban económicamente. Por ejemplo, ustedes recordarán que Lucas escribió 2 libros, ¿verdad? El libro de Hechos y el Evangelio de Lucas, y al inicio de este manuscrito, él comunica que está siendo escrito porque su amo, porque Lucas era esclavo, sí era doctor, pero también era esclavo, eh, se lo ha pedido. O sea, es muy posible que Lucas es financiado en su proyecto de escribir por quien fue su amo en aquel momento. Y puedo continuar. El libro de Job es un hombre altamente adinerado y Dios es quien lo enriquece. Sabemos que el rey David también lo fue. Y sabemos que al puro inicio de la iglesia primitiva, cuando estudiamos el libro de Hechos, nos encontramos con que hubo personas que empezaban y que empezando nomás colaboraban con sumas de dinero importantes, ¿sí? Como Bernabé, por ejemplo, ¿no? Que colaboró con que era un leví y que colaboró cuando la iglesia necesitaba dinero. Esto nos habla Hechos 6. Así que el tener dinero no es un pecado. Ni las personas adineradas están mal porque tengan dinero. El tema es muy específico para las personas que tienen un comportamiento descrito aquí por Santiago. Y entonces vamos a entrar a esta categoría a la que se refiere Santiago. Confronta a los ricos que han hecho una fortuna con el fraude, con el robo, con el aprovecharse de los demás, que son opresores de los pobres. Aquí ustedes pudieron escuchar que son personas que no le pagan el salario justo a sus empleados. A ellos está refiriéndose. Y sabemos que el texto bíblico en varios pasajes nos habla de que es difícil para un rico entrar al reino de los cielos. Sí, se está refiriendo a este tipo de personas que les ha de costar muchísimo volverse a Dios, porque es muy posible que como aquel joven rico, recuerdan de la historia, que llegó y le dijo a Jesús, Maestro, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Y entonces Jesús le dice, vende todo, déjalo todo y sígueme. Y no pudo. Así que para la persona que es muy adinerada y que ha puesto su confianza en el dinero toda su vida, llegar al caminar en la fe es todo un reto en el área económica, en el área financiera. Para la persona que es muy desordenada, con una gran inclinación al placer, al alcohol, a la droga, al sexo, al derroche, aunque no tenga dinero, esa va a ser su área de reto y de desafío, posiblemente. Bueno, pues para el rico es la parte financiera, porque imagínense que no es lo mismo para una persona eh, que trabajadora, que gana $1,000 al mes, dar el diezmo, son $100. Pero, ¿cuánto le puede costar a un rico que gana 100,000 o $1,000,000 al mes? El que gana 100,000 tiene que tomar 10,000 y darlos para el diezmo. Y el que gana 1,000,000 tiene que tomar 100,000. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, es un reto y posiblemente a Dios cada uno de nosotros nos va a probar en el área en la que más alejados estábamos de Él, por decirlo de alguna manera, en cuanto a el santificarnos. Luego aquí hace, y ahí es donde encontramos esa anécdota, ¿recuerdan? La del camello y la aguja, que es más fácil que un camello pase por la aguja, por una aguja, a que un rico entre al reino de los cielos. Esa anécdota, solo para ilustrar un poco, significa, la aguja era una puerta de cierta forma muy fina que había en algunas de las entradas de las murallas de las ciudades. Entonces, que eran hechas precisamente con un propósito de esa así de angostas.
Y Jesús usa eso de como para ilustrar su enseñanza. Dice que nos habla aquí el texto, nos habla de los granos, nos habla del maíz. Si ustedes se dan cuenta, dice, han amontonado en las riquezas, se les ha hecho polilla en las riquezas, eh, y que habla del oro, habla de todos estos símbolos que en aquella época tenían mucho sentido, como por ejemplo habla de los graneros, del maíz y a toda clase de granos, porque alguien que tenía graneros en el primer siglo era alguien muy adinerado. Hoy posiblemente alguien que tiene mucho dinero, no sé, es alguien que tiene inversiones grandes en la bolsa o es una persona que tiene inversiones en bienes raíces, por decir algo. Bueno, en aquella época era la persona que tenía graneros. Por eso es mencionado en el texto de esa manera. Es su forma de representarles. Eh, la palabra de Dios nos quiere ilustrar una sabiduría práctica del diario vivir. Eso es lo que Santiago está haciendo. Sí, no nos está presentando un tema teológico elevadísimo que tenemos que reflexionar y profundizar en el texto como podría ser el libro de Hebreos. No, aquí Santiago es práctico y nos está hablando de cómo manejar el diario vivir. No tiene que ser alguien con una mente muy sofisticada, ni es tampoco necesario tener una gran educación teológica para poder entender el texto que Santiago nos está presentando hoy. Estas personas, las encontramos entonces en todas partes, ¿verdad? No solo en el primer siglo, también hoy encontramos personas despiadadas con sus colaboradores, con las personas que les sirven, groseras, les gritan, les hablan como si fueran propiedad de ellos, pero también encontramos gente muy noble. Aquí Santiago se refiere a los groseros, a los que no comprenden y cómo es que Dios quiere que se trate a las personas que trabajan con ellos. Y podemos estirar esto al contexto nuestro y entonces ya aplicarían un montón de ambientes diferentes que nosotros vivimos hoy. Pero encontramos la ternura de Dios, preocupada por los pobres, por los que no tienen que comer, por los que no tienen cómo pagar la luz, por los que no tienen cómo pagarle a su hijo para que vaya a la escuela. Y por otro lado, nos hace un contraste entonces con este otro grupo de personas que no les importa que alguien se muera de hambre, que no tienen empatía, que no tienen compasión, que ni siquiera posiblemente saben que existe ese otro grupo que está pasando necesidades. Y si saben que existe, no tienen un contacto con la realidad, lo verán en la noticia, pero no tienen un contacto con esa realidad. Es muy duro, pero sí que existen personas así de indiferentes ante el sufrimiento de gente pobre que no puede definitivamente salir adelante. Y no es que es vaga, no es que no quieren trabajar, es que la vida les ha tocado muy, muy difícil. Sus condiciones son muy difíciles. Y eso, pues usted lo puede ver cuando lee estas historias tan interesantes de gente que sale de raíces súper humildes, pero se esfuerzan o alguien aparece en sus vidas y le da la mano. Y estas personas llegan a, a desarrollar grandes empresas, grandes proyectos, tienen unas mentes brillantes, pero si no hubieran tenido ayuda, nunca lo hubiéramos sabido, nunca hubieran podido. Entonces, eso es lo que Santiago nos está presentando. Como vamos a ver a continuación, en el transcurso del estudio, Santiago está presentando inclusive el ayudar, el pensar en el otro, sí, un espíritu de comunidad. De hecho, los mandamientos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, muchas de las cláusulas son para proteger a los pobres. Entonces, sí hay un amor de Dios por los pobres, por las personas en necesidad. Y hay promesas para aquellos que tienen cuidado de los pobres. Hay promesas lindísimas de lo que Dios dice que les va a dar, que va a hacer. Claro, y cuando nosotros hablamos de pobres, aquí en el contexto que habla Santiago, tenemos que expandir eso a nuestro contexto. Y bueno, también se puede referir al inmigrante, por ejemplo.
¿verdad? Que llega a nuestra ciudad y ya está ahí. Que si lo debieron dejar entrar o no por la frontera, ya eso no sería nuestro problema. Nuestro problema es que está en nuestra comunidad, está tratando de trabajar, de salir adelante. Bueno, ¿por qué no darle una mano? ¿Por qué no ayudarlo con lo que se pueda, conseguirle un trabajo? No sé, si es de un extracto muy humilde, dejar que lave el carro. Y si es una persona que está tratando de montar una empresita de construcción, bueno, ver si esa persona puede ser bendecida a través de lo que tú ya has conquistado y ya has construido. También podemos hablar de la viuda dentro de los pobres. Sí, porque es como de los menos privilegiados, ¿sí? La viuda, por ejemplo. En aquella época una viuda era lo mismo que morirse de hambre sin marido, que la mujer no trabajaba y tampoco se podía volver a casar. O sea, era muy complicado para una mujer que tenía niños, haberse quedado viuda. Y muchas mujeres se quedaban viudas, porque recuerden que la gente moría muy joven, porque no había medicina. Por eso era que se tomaba el vino, para poder matar muchísimas bacterias y no quedar, no morir temprano. Y desde luego los huérfanos, porque con las viudas vienen los huérfanos. ¿Y qué podemos pensar de los que están en la cárcel? Si una persona está en la cárcel, cometió un crimen, pero ese nos toca a nosotros juzgarlo o le toca a Dios. Y desde luego a las leyes de los hombres, pero no nosotros, ¿verdad? Entonces, visitar a un amigo, a un conocido, a alguien que está en la cárcel, sea culpable o sea inocente. A ninguna parte de la Biblia dice, y tengan cuidado los que están en la cárcel de los que son inocentes. No, porque tú no podrías saber. Generalmente gente que está en el proceso legal, sino que es nuestro deber pensar en esas personas y cada uno de nosotros verá qué tiempo tiene, si puede o si no puede. No todos tenemos que ir a la cárcel ni tenemos la personalidad para entrar a una cárcel. Yo sé, igual que muchos para un hospital tampoco son personas que tienen esa personalidad que pueden entrar a un hospital sin desanimarse. Hay gente que se desanima ante tanta enfermedad y tanto dolor en los hospitales, que le tienen mucho miedo a la muerte, etcétera. Pero cada uno pues se examina para ver si tenemos ese corazón bondadoso, generoso, de pensar en los demás, de compartir un poquito. Mire, yo les pongo un ejemplo muy sencillo, pero que yo lo vivo mucho aquí donde yo vivo. Aquí los parqueos son caros donde yo vivo, ¿no? Entonces, muchas veces voy a algún restaurante, a algún lugar, me voy a encontrar con amigos y algunas a veces mis amigos prefieren caminar, no sé, 5, 4 cuadras para no pagar el parqueo al muchacho que parquea el carro, tal vez cerca del restaurante, que le tiene que dar, no sé, $10 tal vez, $8 tal vez, cuando en realidad la comida del restaurante va a costar no sé cuántas veces más que eso. Y yo, por otro lado, pienso, no, todo lo contrario. Yo voy a tratar de parquear donde esta persona está para colaborar con alguien. Sí, entonces todo es desde dónde estás parado. ¿Qué es lo que tienes en tu sistema? ¿Estás pensando en cómo puedes bendecir a alguien o estás pensando cómo puedes mantener en tu bolsillo $10, aunque en realidad estás entrando a un lugar que te va a costar mucho más? Sí, esa espiritualidad práctica. Em, no sé, y podemos seguir hablando. El niño abusado, la niña prostituida en el tráfico sexual, la mujer atrapada en la violencia doméstica, por ejemplo, que está atrapada literalmente, no es que quiere que le sigan pegando, es que no tiene cómo salir de ahí, no tiene emocionalmente cómo salir de ahí. Y no es que quiere que le sigan pegando. Y eso lo aclaro porque muchas veces escucho gente con esos comentarios. Nadie quiere que le peguen. Si alguien está y le están pegando y le vuelven a pegar en 8 días, eh, es porque no ha podido salir, porque está en una trampa emocional o espiritual. En fin, todas estas personas de alguna manera podrían ser, nuestra indiferencia puede ser considerada como la indiferencia de estas personas adineradas que escribe Santiago. Es una indiferencia al dolor y a la necesidad de los demás. La gente muchas veces se vuelve su cara para el otro lado y otras veces es que sencillamente están tan ensimismados en sí mismos que no hay tiempo para pensar en otros.
en otras personas, ¿no? Y luego entra en este otro tema interesante también en el verso 7. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia guarda las lluvias de otoño y primavera. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor. Ya se acerca. No se quejen unos con otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Interesante. Interesante, ¿por qué? Porque, bueno, hace un cambio de tema, como pueden ver, pero también continúa hablando un poco del juicio que se podría relacionar. Y habla de la venida del Señor. Como nosotros, aunque no sabemos cuándo Jesús regresa, debemos de estar atentos y debemos de tener expectativas de que el Señor va a regresar. Esto es un mensaje que debe de ser predicado y enseñado. La venida del Señor es real. El Señor va a venir y nuestra esperanza está puesta en esa venida. Y Santiago aquí lo menciona, que debemos de perseverar en esa actitud. Imagínense que esto es escrito allá en el primer siglo. ¿Cuántos siglos han pasado de allá hasta acá? Y esto sigue vigente hoy. O sea, el Señor no ha venido en todos estos siglos, pero el Señor quiere que sigamos teniendo expectativas de que Él puede llegar esta noche. Por eso cuando aparecen las guerras, la gente trata de discernir, ¿será este el momento? ¿No será este el momento? ¿Será esta la persona? ¿Será este el anticristo? Etcétera. ¿Por qué? Porque dentro del corazón del espíritu de la iglesia debe de estar esta actitud de esperar al Señor que va a regresar como una verdad real y además que nos sostiene espiritualmente. Y esto es a lo que se refiere Santiago acá. Recordemos que en el Antiguo Testamento a la gente no le gustaba este mensaje de que el Señor vendría. En el Antiguo Testamento, cuando los profetas daban estos mensajes, a la gente no le gustaba el mensaje. ¿Y qué hacían entonces? Mataban al mensajero, mataban a los profetas. Por eso los profetas mueren con muertes tan horribles. ¿Por qué? Porque ellos daban un mensaje al pueblo que Dios les daba para que lo dieran, ya fuera un mensaje sobre santidad, vuélvasen al Señor, dejen tal pecado, sobre todo porque en el Antiguo Testamento el pueblo, como iba inmigrando entre un pueblo y otro, Israel, pues llegaba a un pueblo y se contaminaba con toda la idolatría, con todos los dioses paganos, con toda la cultura de la época, aclaro, de forma, hago énfasis específico, con la cultura de la época. Y ahí se envolvían en todo esto. Entonces el Señor levantaba un profeta para que les llamara la atención y les regresara al camino. Eso es lo que significa exhortar. Precisamente, la profecía tiene como propósito exhortar, o sea, llamar a alguien que está extraviado y volverlo a poner en el camino. Eso es lo que hacían los profetas y eso es lo que significa uno de los significados de la profecía. Estos profetas entonces los exhortaban, los traían de nuevo al camino, pero el pueblo no les gustaba el mensaje. Entonces mataban al mensajero. Por eso, por ejemplo, Isaías muere de una forma horrible, muere aserrado verticalmente, imagínense. O sea, y muchos profetas más que fueron apedreados, que fueron asesinados por el pueblo, por el mensaje. Entonces, cuando hablamos de que el Señor viene, posiblemente no sea un mensaje que a todo el mundo le va a agradar, porque que el Señor viene también significa que habrá un juicio, ¿verdad? Sí, porque que el Señor viene significa que se lleva a la iglesia, pero también significa que habrá un juicio, el juicio de Cristo y el juicio del trono blanco. Así que, pues lógicamente es un mensaje que una persona que no quiere caminar con Jesús no lo quiere escuchar, pero es un mensaje bíblico también. Y aquí él no lo está recordando. El verso 10 dice, hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. El Señor es muy compasivo y misericordioso. De alguna manera, Santiago está dando una palabra de ánimo.
Está diciéndoles, está comparando y está dando como ejemplo a Job. O sea, sí, están pasando por todas estas calamidades, las personas ricas opresoras les están maltratando, este grupo, esta categoría de ricos que no tienen un corazón noble, les están maltratando. Bueno, ustedes continúen firmes recordando que el Señor viene y ahí va a haber un juicio. Y en ese juicio cada uno va a llevarse lo que le corresponde. Eso está diciendo Santiago. Está tratando de animar a los pobres, exhortar a los ricos, animar a los pobres con la venida del Señor. Pero de paso, pues le menciona también a los ricos opresores que hay un juicio para ellos, que los espera. O sea, que a Dios no es que tiene una libreta que se le moja y entonces se le olvida lo que escribió en la libreta. No, Dios sí que lo va a recordar. Y luego pone de ejemplo a Job. ¿Y qué pone de ejemplo a Job? ¿Por qué a Job? Bueno, porque Job es una historia muy linda del Antiguo Testamento. Era un hombre muy adinerado, era un hombre muy noble, que tenía muchos hijos, tenía mucho ganado, tenía mucho campo, mucha tierra. Un hombre adineradísimo. Y le cayeron un montón de plagas encima. Se le murieron los hijos, se le murieron las hijas, se le murió el ganado, se le destruyó la tierra. No, Job pasó por las cosas más terribles y por último le cayeron un montón de enfermedades asquerosas encima. Y hasta su esposa llegó a ser un poco grosera con él. Y los amigos, ni se diga, que al final le llegaron a decir que seguramente él estaba en pecado y que por eso le estaba pasando eso. Eso vivió Job, pero es una historia muy fuerte, porque Job pasó por muchas cosas y Job seguía perseverando, por eso lo usa aquí. Tomen como ejemplo el sufrimiento y paciencia de los profetas y dice, recuerden a Job, la perseverancia de Job, porque pasó por todo eso y no dejó de amar al Señor ni de honrarlo. O sea, le decían, pero niega a Dios, Job, pero ya niégalo, ¿no es que te abandonó? Y Job siguió fiel a Dios. Entonces, esto le está diciendo Santiago a estas personas que están sufriendo. Y eso nos lo dice hoy a nosotros. Cuando pases por una prueba, cuando venga una enfermedad a tu vida, a tu casa, a tu familia, cuando tengas una pérdida económica importante, cuando pases por tribulación, cuando te traicione alguien que nunca te lo hubieras imaginado que te iba a traicionar, en esos momentos en que se le desgarra el alma, en esos momentos en que uno no entiende por qué le está pasando lo que le está pasando, que uno dice, bueno, pero ¿y dónde está Dios? Pero entonces yo, ¿por qué tengo que pasar por esto si yo nunca le he hecho daño a una persona en esta área y ahora me lo están haciendo a mí y Dios no sale en mi defensa? En momentos como estos, entonces pensamos en el ejemplo de Job, un hombre que pasó por todo siendo inocente, no lo merecía, pero le fue fiel al Señor. Y esa perseverancia de Job, ¿cómo fue recompensada? Con gran victoria. Dios le devolvió hijos, Dios le devolvió tierra, Dios le devolvió ganado, Dios le devolvió, Dios lo honró, Dios le cayó la boca a los amigos y a la esposa. Ese es el ejemplo que Santiago nos está dando, precisamente a Job y precisamente un hombre de fe y un hombre muy adinerado que lo está usando de ejemplo. Parece que está poniendo un balance muy hermoso aquí, ¿verdad? O sea, al principio habla de una categoría de rico muy despiadado, pero aquí nos pone de ejemplo a un hombre muy rico, pero muy piadoso. Es importante que nosotros sepamos que Dios es compasivo. Eso dice Santiago al final del verso 11. El Señor es compasivo y misericordioso. Eso es lo que nos dice y nos anima a que también nosotros confiemos en esa victoria que nos va a dar Dios cuando pasemos por angustia, cuando pasemos por dolor, cuando pasemos por todas estas pruebas que debemos de pasar. Y recordemos que la palabra de Dios dice que Dios no nos da una prueba mayor de lo que nosotros podemos soportar. Más grande la prueba, más grande la presencia de Dios en nuestra vida. Pero claro, desde luego, también podemos tomar mucha más información para nuestra vida y para nuestras alforjas, para el camino, como por ejemplo que el cristiano sufre, ¿sí? ¿Cuántos mensajes hay por ahí de un evangelio
eh, fantástico, ¿verdad? De un evangelio usted llega a Cristo, usted no sufre más, usted se hace adinerado, usted no vuelve a tener problemas, usted no se enferma. Sí, bueno, resulta que ese no es el evangelio que predica Santiago. Santiago aquí está hablando del sufrimiento, de la teología del sufrimiento, o sea, que el creyente que tiene fe, aquí Santiago no está diciendo que ellos están pasando por esto porque no tienen fe, de ninguna manera. Entonces, esto que nos hable de un evangelio balanceado, tal y como está en la Biblia. Sí que podemos orar, sí que tenemos un Dios poderoso, sí, pero sí que el cristiano atraviesa por pruebas, por desafíos importantes y nos pone de ejemplo a Job. Hermanos, dice el verso 12, sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, sino que su sí sea sí y su no sea no. O sea, no es necesario, dice Santiago, que usted tenga que jurar en el nombre de Dios para que le crean. Debería de ser suficiente que cuando usted dice que sí, es que sí, y cuando usted dice que no, es que no. O sea, que la palabra suya tenga valor, tenga contenido. Eso es lo que está diciendo Santiago. Y no que usted se meta a jurar en el nombre de Dios para ver si la gente ahora sí, mire, le juro por Dios que es verdad. O sea, todas las demás veces que hablaste no fue verdad, sino hasta ahora que juras en el nombre de Dios. No tiene sentido, ¿verdad? Eso es lo que Santiago nos está diciendo. ¿Significa entonces que no podemos jurar en la corte cuando vamos a nos llama a un juzgado para que seamos testigos o alguna situación legal en nuestro país y nos dicen que ponen la Biblia y que juramos? ¿Significa eso que no podemos jurar? No, para nada. Este texto no se refiere a eso. Se está refiriendo a las relaciones interpersonales, a cómo usted se maneja en la vida, de cómo su palabra no tiene contenido. Y Santiago está diciendo que debe de tener contenido y no debes de estar agarrándote de Dios para que ahora sí te crean. Que deberías de siempre respaldar tu palabra con tus acciones. Luego viene el verso 13 que dice, ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. Bueno, ahí ya para empezar, ¿está afligido alguno de ustedes? O sea, él está hablando a creyentes. Entonces, quiere decir que los creyentes podemos estar afligidos, tristes, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir el texto, sino porque lo va a decir Santiago. Entonces, si alguna vez has creído que porque eres creyente ya no puedes estar triste, porque eso sería avergonzar a Dios o deshonrar a Dios, o porque eso no es bíblico, pues aquí puedes ver que sí es bíblico estar afligido. Y puedo darte muchos ejemplos. Jesús lloró cuando llegó a casa de Lázaro y vio a todo el mundo triste porque su amigo Lázaro había partido. El texto dice que Jesús lloró y el texto ahí en griego dice que lloró con dolor profundo. Y podemos mencionar muchos textos más donde se habla de la parte emocional del ser humano, donde está ok expresarla. Y eso no significa ni debilidad, ni inferioridad, ni falta de fe. Solo significa que eres humano y tienes derecho a expresar tus sentimientos. Ahora, ¿qué dice Santiago? Que si alguno está pasando por un periodo de tristeza, por algo que le agobia, bueno, que ore. Y aquí recomienda la oración, que por cierto, del 13 al 19 son 6 versos. ¿Saben cuántas veces menciona Santiago orar en estos 6 versos? 9 veces. Luego dice, ¿está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. O sea, si estás contento, adora a Dios. Canta al Señor. Dale una palabra a Dios aunque cantes feo. Componle un himno al Señor. Créeme que es bíblico, aquí está. O sea, cántale a Dios. Algo que se te ocurra. Señor, gracias, gracias, gracias Dios por acompañarme hoy en el camino. Gracias porque, no sé, me llegó la mercancía que esperaba para el negocio. Gracias porque mi hijo pudo venirnos a visitar en la Navidad. Gracias porque proveíste el dinero para el auto. Gracias, Señor, porque la niña se sanó. Puedes hacerlo orado, pero también puedes hacerlo cantado. Entonces, ¿está alguno entre ustedes que ore? ¿Está alguno es de buen ánimo? Bueno, que cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? Dice el verso 14. Bueno, haga llamar
a los líderes de la iglesia, a los ancianos, dicen algunas Biblias, para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Vamos a parar aquí un momento. Primero, ¿está alguno de ustedes enfermo? Ya, en este momento nos hace conciencia de que la enfermedad es parte de lo que el creyente va a tener que enfrentar en algún momento de su vida. De hecho, todos nosotros nos vamos a enfermar en algún momento, todos nosotros nos vamos a hacer gente grande y todos nosotros vamos a morir un día, aunque seamos creyentes. ¿Por qué? Porque el pecado lo llevamos todos y el pecado produce el sufrimiento y dentro del sufrimiento está la enfermedad y está la muerte. El pecado produce eso y todos somos pecadores porque todos nacemos con el pecado original. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestra vida, nosotros tenemos el pecado y el pecado no se va. Jesús entra y gobierna en nuestra vida, pero el pecado original, esa naturaleza caída en nosotros, esa naturaleza caída sigue en nosotros. Por eso Gálatas 5 habla de que las dos naturalezas, la naturaleza caída y ahora la naturaleza de Dios en nosotros, tiene, entre ellos hay una pugna. ¿Y cuál de las dos tú crees que va a ganar entre las dos naturalezas que viven dentro de un creyente? La que tú alimentes más. Si tú alimentas más la naturaleza caída, viendo películas obscenas, viendo pornografía, volviendo a ver para no sé dónde, pensando en cosas malas, contando chistes súper vulgares, qué sé yo, todo ese mundo de cosas, haciendo pecaditos de un tamaño y pecados de otro, pues lógicamente la naturaleza caída va a gobernar en tu vida. Y si tú alimentas tu vida con una buena película, con un buen argumento, leyendo un buen libro, conversando con amigos, saliendo a comer con la familia, compartiendo en actividades y en deportes sanos, bueno, lógicamente tú estás alimentando tu parte espiritual con la oración, con la prédica, con el estudio de la palabra, como hoy, con el devocional diario, con la obediencia al Señor. Entonces, la enfermedad es parte del equipaje de vida nuestro. ¿Por qué? Porque la enfermedad es producto del pecado y todos traemos el pecado. Ahora, ¿quién destruyó la muerte en la cruz del Calvario? Jesús, por eso Jesús vino y destruyó en la cruz, destruyó la muerte espiritual, pero también física, porque nosotros tendremos un cuerpo nuevo en el cielo y también tendremos vida eterna. Todo eso y más logró Jesús en la cruz por ti. Pero que la enfermedad, si estás enfermo, dice, haga llamar a los líderes de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Haga llamar. ¿Quién hace llamar? El enfermo. Si tú estás enfermo y necesitas, por ejemplo, que ore tu pastor, en mi caso, que yo ore por ti, bueno, tú tienes que hacerle saber a tu pastor, a tus líderes, que necesitas oración. Si no es responsabilidad de los líderes tener una bolita de cristal para saber que tú estás enfermo y que tenían que llamarte. No, es la obligación del enfermo, es la responsabilidad del enfermo el llamar y pedir la oración. Pero nótese además que dice haga llamar a los líderes, no dice a un líder, no dice a un pastor específico, a un anciano, a los ancianos, a los líderes, para que oren por él. ¿Por qué? Porque Dios aquí está estableciendo que el orar por las personas enfermas es un don del Espíritu Santo que lo tienen varios miembros en la congregación. No es algo que pertenece a un solo miembro de la congregación que vendría a ser el pastor. Dios no quiere protagonistas. El único que debe brillar siempre es Él. Y porque Él da los dones para que todos los pongamos al servicio del cuerpo. Dice, y además que lo unjan con aceite. Aquí esto es un tema de conversación porque de muchos lugares, porque el tema del aceite. Miren, el aceite es una representación del Espíritu Santo. Y si nosotros tenemos aceite a la hora de orar por alguien, perfecto que lo usemos. ¿Cómo se usa? Se pone un poquito en la frente y usted ora. Puede ser cualquier aceite de oliva, de girasol, cualquier aceite. Aquí no especifica cuál aceite. Puede ser cualquier aceite, el aceite que tenga a mano. Y usted eh, unge
lo que se llama ungir, que es poner un poquito de aceite y hacer esa oración. Pero ¿está la sanidad depende del aceite? No. ¿La sanidad depende de quién ora por mí? No. La sanidad depende de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, si hay aceite, maravilloso, usted lo puede usar. Si no hay aceite, usted igual debe de orar, porque no hay ninguna parte en la Biblia donde diga que solo se puede orar por los enfermos con aceite. Si me explico, no se le puede dar al aceite ese lugar sacramental, ese lugar de indispensable para que haya sanidad, porque no se lo da el texto bíblico. Y luego dice, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo va a levantar. O sea, el Señor hará la obra, pero puede orar cualquiera de los hermanos dentro de la iglesia. Luego seguimos. Dice, si ha cometido pecados, sus pecados se le perdonarán, dice el verso 15. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Bueno, aquí habla de que si ha cometido pecados, que los confiesen unos a otros. O sea, si tú has pecado, pues debes de confesarlo. Qué sé yo, adulteré, traicioné a mi esposa, me robé un dinero de la empresa, le levanté un falso a mi cuñada. Si tú has pecado, tú lo debes de confesar. El tema aquí está, ¿a quién se lo vas a confesar? ¿Tienes que confesármelo a mí porque soy pastora o a tu pastor? No necesariamente. Puede ser porque sea la persona que buscaste y con quien quieres hablar. Y está perfecto. Pero no tenemos los pastores, ni ningún ser humano tiene autoridad para perdonarte los pecados. Ninguno. El único que perdona pecados es Jesucristo. Entonces, aquí está hablando no de un perdón de pecados que viene de parte de Dios a través de determinado ser humano. De ninguna manera, eso no dice el texto. El texto lo que dice es que si has cometido pecados, se te van a perdonar y que lo confieses, que lo digas a alguien. Y es que fíjense que hasta desde la terapia psicológica es tan sanador el hacer catarsis, el hablar de lo que has hecho. Te sana tanto el poder hablar, el poder procesar esos sentimientos a través de la confesión. Es tan sanador que a veces en las consejerías que yo doy de coach, yo oigo a una persona que me cuenta, por ejemplo, el otro día atendí una señora mayor, una señora como de mi edad, ya grande, que me contaba que de joven abortó y, y puso aquel bebé que ella abortó y puso aquel bebé en cierto lugar de su casa. Ese dolor lo llevó ahí hasta los 60 y resto de años. Y la estaba matando el dolor de lo que había hecho. Y cuando me lo contó, ella lloró, lloró y lloró y recibió esa sanidad y esa libertad y luego pudo continuar caminando con Jesús sin problema alguno. Entonces, desde la psicología hay también una gran sanidad, pero aquí Santiago lo está hablando desde la espiritualidad, el confesar. Y dice, claro, tienes que tener cuidado a quien le confiesas, ¿verdad? Les voy a contar un chiste. Dice por ahí un chiste que oí alguna vez de pastores. Habían tres pastores reunidos y entonces estaban orando. Dicen, bueno, ahí confesemos nuestros pecados unos a otros. Entonces el primero dijo, bueno, ahí yo me he robado todos los diezmos de la iglesia. Ah, bueno, 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 que Dios te perdone. Y el otro dice, uy, yo he traicionado a mi esposa varias veces ya. No, no, no hay problema, no hay problema, Dios nos perdona todo. Pidámosle perdón y ya. Estaban confesándose los pecados como manda Santiago. Y vino el tercero y le preguntaron, ¿y tú? Dice, pues yo no. Verán que no, yo en el tema del adulterio bien y también con el robo no, para nada. Yo el problema que yo tengo es que soy, pero súper chismoso. Y estoy que no me aguanto de las ganas de salir de aquí para ir a contarle a todo el mundo lo que ustedes han dicho.
¿Ven? Entonces, hay que tener cuidado con quién se confiesa uno. ¿M? Es muy importante que pienses bien a quién es que le vas a compartir tu pecado. La oración del justo dice que es poderosa, dice él, y es eficaz. Entonces, ahí la persona ora, oran juntos y la oración sana. Está hablando de una espiritualidad. Nosotros en nuestro diario vivir nos vamos a encontrar con algunos momentos de la vida que tenemos que hablar de cositas que hemos hecho, que nos han dolido, que hemos arrastrado. Otras veces es pedirle perdón directamente a alguien a quien hemos ofendido, ¿verdad? Y eso también es muy sanador. Si has ofendido a tu mamá, pídele perdón. Si has ofendido a tu hijo. Ahora, ¿tiene uno que pedir perdón cuando uno ofende a alguien? No, uno tiene que pedir perdón cuando esa persona se sintió ofendida, aunque tú nunca la ofendiste. Uno puede ni siquiera pensar en ofender a alguien y esa persona se puede ofender. Igual es sanador pedir perdón. Ujú. Claro, si tienes una persona sumamente problemática alrededor de tu vida, no se te ocurra pedirle perdón, porque no va a entender eso como un acto de humildad de tu parte. Lo va a entender como una vulnerabilidad tuya. Y luego puede decir, yo tengo evidencias de que ella aceptó que me había maltratado, me pidió perdón. Tal vez tú lo que estás haciendo es practicar este principio que te estoy dando, de pedir perdón cuando la otra parte se siente ofendida. Entonces, para todo se ocupa el discernimiento y la sabiduría. El verso 17. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera. Y no llovió bajo la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo frutos. Aquí nos hace un cambio, ¿verdad? Santiago, aquí viene y habla del profeta Elías. El profeta Elías, un profeta del Antiguo Testamento, usado por Dios poderosamente, pero poderosamente. Un hombre que tuvo una gran persecución por el pueblo de Israel porque el pueblo de Israel estaba sumergido en el pecado completamente de la idolatría. Estaban adorando a Baal, un dios pagano. Y Elías fue el profeta que Dios usó para decirles que dejaran de adorar a los dioses paganos. Entonces el rey de la época, pues sencillamente lo perseguía para matarlo, sobre todo por su esposa, que era una mujer muy mala, más bien. Entonces, en uno de los mandatos que Dios le da, Elías tiene que orar a Dios. Ellos están sacrificando un animal, unos animales, y Elías hace un desafío con ellos y les dice, bueno, a ver, oremos, oremos. Si el Dios de ustedes derrama fuego y consume estos animales, entonces el Dios de ustedes gana. Pero si yo oro y el Dios mío es el que desciende en fuego y consume este sacrificio, entonces el Dios de verdad aquí es el mío. A 450 profetas, él contra 450 profetas de Baal, de este demonio que se presenta como Dios. Entonces, cuando le llegó el turno, llegó y dijo, pónganle en agua al toro que iban a sacrificar y le pusieron muchísima agua al de él, al de Elías. Dice que los profetas de Baal danzaban, cantaban, se cortaban, porque era parte de los rituales cortarse en todos, para que el dios Baal descendiera y quemara aquel holocausto que había preparado, aquel animal que habían preparado para el sacrificio. No pasó nada, pero nada es nada, de todos tasajeados quedaron, etcétera. Pero cuando Elías oró, que pidió que le pusieran agua para que nadie dijera que había trampa, el fuego bajó de Dios y consumió los animales, los toros, etcétera. Y se probó que era Dios. Bueno, Dios lo respaldó de esas maneras tan maravillosas. Y luego le pidió cosas durísimas. Por ejemplo, que tenía que matar a estos profetas. Y los mató, los mató. Y aquí, Santiago, volviendo al texto,
nos dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Después de todo este discurso, ahora nos dice Santiago y nos compara con Elías. Hace que nos veamos en Elías. Y está diciendo, ¿saben qué? Elías era un hombre como tú y como yo, con debilidades, con inconsistencias, con imperfecciones, con problemas de personalidad, con disfuncionalidades, como tú y como yo. Eso es lo que está diciendo Elías. Y dime que no es verdad, que tú y yo sabemos que nosotros tenemos un montón de áreas por trabajar en nuestra vida. Y él está diciendo, bueno, pues a Elías Dios lo usó de esa manera y era un hombre como tú y como yo, que con fervor oró a Dios que lloviera, que no lloviera y no llovió. Oró que lloviera y llovió. ¿Sobre qué? Sobre una nación. Está hablando de Israel. Aquí estamos hablando de una lucha espiritual, de una guerra espiritual en Israel entre Dios, Jehová de los ejércitos, y los dioses paganos de la cultura donde el pueblo de Israel estaba sumergida. ¿No les parece esto similar a lo que tú y yo vivimos en este tiempo? Donde estamos, no importa en qué país estés hoy escuchando este mensaje, estamos en nuestras naciones, pero nuestras naciones están metidas dentro de culturas y esas culturas son sistemas del mundo. Y en el sistema del mundo está gobernado por las tinieblas y hay toda una lucha de poderes entre los principios de Dios y los principios del mundo. Y se está llevando a cabo una lucha espiritual a nivel global. Siempre se ha llevado, pero ahorita es mucho más visible por la media. Lo podemos ver con más facilidad. Y también está saliendo más a relieve, está siendo mucho más fácil verlo. Y también se está recrudeciendo, está siendo cada día más fuerte, más obvia, hasta para los que no conocen la palabra de Dios. Bueno, Elías era un profeta para Israel, para una nación que tenía debilidades como tú y como yo, pero oró por su nación para que no lloviera y no llovió, para que lloviera y llovió. Y nos está hablando aquí Santiago que nosotros también debemos de orar por nuestra nación. Nos está enseñando que hay guerra espiritual, que hay batallas que ganar a nivel de naciones. Y nos está invitando a que nos comparemos con Elías. Y nos está diciendo, ¿saben qué? Elías no descendió fuego del cielo, no pudo hacer todo lo que Dios le hizo y ese respaldo maravilloso que tuvo, porque era un hombre fuerte, porque era un hombre perfecto. No, él tenía debilidades como tú. Eso está diciendo. Entonces, no pongas tu mirada en tu persona. Pon tu mirada en Dios cada vez que tengas un desafío con tu país, con tu nación, con esta cultura que está tratando, que es como un hongo. ¿Saben ustedes alguna vez han visto fotos o videos de lo que es un cáncer? Es como un hongo que se va metiendo por todo el sistema del cuerpo humano. Bueno, esto más o menos de la cultura muchas veces es como un hongo que se va metiendo por todos los ministerios de una nación y por toda la gente hasta que va entrando a las familias y va cogiendo a los más vulnerables, a los más jóvenes y les va envolviendo su mente y les va poniendo todos estos principios que pertenecen al sistema del mundo y no al sistema de Dios. Así es como Elías logró la victoria, dependiendo de Dios y no de su propia fuerza, no poniendo la mirada en él. Este es el ejemplo que usa Santiago y que espero que nos haga reflexionar. El verso 19, hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerde que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchos pecados. Voy a dividir en dos este verso 19 y el 20. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, pues eso es maravilloso.
Sí, eso es maravilloso. ¿Ustedes recuerdan cuando Pedro, antes que Jesús fuera crucificado, lo negó 3 veces? Sí, Pedro se extravió de la verdad. Quedó extraviado de la verdad completamente y Pedro no era cualquiera. Pedro era un discípulo de Jesús, así como la mano derecha, caminó con él 3 años, durmió con él, tomó café, se sentó en la playa, se rieron, contaron chistes, caminaron, hicieron deporte, estudiaron la palabra. O sea, eran amigos que se conocían hasta el alma. Tú sabes, cuando uno llega a conocer a esos amigos, muchísimo, porque ellos vivían, compartían todo el tiempo. Y sin embargo, lo negó 3 veces. Pedro se extravió. Pero luego, ¿qué pasa? Cuando Jesús regresa después de la muerte y resucita, ahora está Pedro completamente fiel a Jesús, entregando su vida, predicando el evangelio a tiempo y fuera de tiempo por todas aquellas regiones de Palestina, por todas las zonas costeras, y nos hablan los evangelios, nos hablan muchos libros de la Biblia, de todo lo que Pedro hizo, eh, nos narra el libro de Hechos también. Entonces, Pedro regresó. Entonces, ¿puede un creyente alejarse, caer en pecado? Inclusive irse de nuevo al mismo lugar de donde Jesús lo había sacado. Claro que sí, claro que sí. ¿Y puede otro creyente darle la mano para sacarlo de ahí? Claro que sí, claro que sí. Es totalmente así. Usted tiene eh, todas las herramientas para poder animar a un amigo, a una amiga, a un hermano, a una hermana en la fe que se ha apartado y volverlo a animar para que regrese. Y es algo maravilloso, dice el texto bíblico, que puedas hacer eso. Claro, ¿por qué? Porque es alguien de la fe, está en la familia de la fe. Si la Biblia habla de que si vas a ayudar a alguien en la vida, que primero pienses en los hermanos, en la familia, en la fe. Cuanto más, en este caso, que es regresar a alguien que se extravió. Luego el verso 20 dice, y recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte. Claro, aquí y cubrirá muchísimos pecados. Estas 2 partes, lo salvará de la muerte, yo y cubrirá muchísimos pecados, te voy a decir lo que yo entiendo que esto no es. No quiere decir que lo va a salvar, porque el único que salva es Jesucristo. Entonces, aquí no puede referirse a que lo va a salvar y le va a dar vida eterna, ¿right? Porque estamos claros que solo salva a Jesús. Entonces, el acercamiento a esta frase tiene que ser otro, no puede ser ese, ¿verdad? Y luego dice, cubrirá muchísimos pecados. Ningún creyente puede cubrir pecados a otro. El único que quita el pecado se llama Jesucristo, de nuevo. Por lo tanto, sabemos lo que este texto no dice. No dice que tú puedes traer salvación a un ser humano y no dice que tú puedes cubrir los pecados de nadie. Eso no dice porque no lo dicen los demás textos bíblicos. Y hay algo que es un principio que todos debemos de aplicar en la Biblia. Es que usted no puede tomar un versículo y extraerle un significado que a ti se te ocurre, porque se te ocurre. No, para eso tienes que conocer toda la Biblia y tienes que ver los demás textos bíblicos para ver si hay alguno que contradice lo que tú crees que ahí está diciendo. Ahora, ¿qué así dice este texto? Fíjense que no lo sé. No sé lo que significa esto. Y lo he estudiado en un montón de comentarios, lo he estudiado de expertos y a ciencia cierta todos dicen podría ser, y yo también podría decir podría ser, sí, podría ser, pero a ciencia cierta, no, eso es lo que se llama un texto gris para los teólogos. O sea, un texto que no deja claro el significado y no podemos adjudicarle en un significado que a mí se me ocurra solo porque no sé y no soy capaz de decir que no sé. Entonces, ahí vamos a dejar este texto, a menos que algún día lo podamos entender, pero con un estudio eh, sano, profundo. Y pareciera que no va a ser pronto, ya que
Hay muchos estudiosos antes de mí que ya murieron, ya pasaron a la presencia de Dios, que tampoco lo lograron. Bueno, esto es entonces lo que Santiago nos recomienda hoy. Santiago nos hace un llamado a una vida práctica en la cual se revele el carácter de Cristo en nosotros en estas situaciones del diario vivir. Que Dios continúe ayudándonos a digerir todo este conocimiento, a que esta sabiduría se impregne en nosotros y se encarne de manera que el Evangelio, que la palabra de Dios sea encarnada en nuestra vida. ¿Qué significa eso? Bueno, que llegue a ser parte nuestra, de manera que ya luego no tenemos que pensar en cómo vamos a actuar, sino que naturalmente esa es la respuesta que damos en nuestro diario vivir, porque ya la hemos practicado tanto que se convirtió en parte nuestra. Y esa es la idea de lo que es un evangelio encarnado. Y con eso damos por terminado el estudio del libro de Santiago. Un libro maravilloso, un libro práctico, un libro claro, un libro que marca un camino para cómo vivir aquí en la tierra mientras Jesús regresa. Y oramos a Jesús que regrese y que regrese pronto. Siempre es muy, muy especial para nosotros que nos acompañes. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos y porque podamos estudiar juntos los libros de la Biblia de esta manera expositiva, verso por verso, palabra por palabra, incluyendo el contexto histórico, político, económico, la audiencia, para poder sacar provecho de esta enseñanza y poder encontrar las herramientas, los principios prácticos que se pueden aplicar en el contexto actual en que vivimos. Bueno, deja tus comentarios, porque eso ayuda para que el algoritmo disperse esta enseñanza a otras personas. Yo les invito también a que se registren, a que le den un like al programa, pero los comentarios ayudan muchísimo, así que te invito a que los hagas. Y bueno, si tú quieres colaborar económicamente, porque pues necesitamos siempre, el dinero es importantísimo para poder hacer producciones de mejor calidad, etcétera, pues comunícate conmigo para que podamos ponernos de acuerdo. Pero puedes mandar una transferencia por PayPal, la puedes mandar por Zelle en Estados Unidos, la puedes mandar de muchas maneras. Así que podemos ponernos de acuerdo. Bueno, que estés muy bien. Nos vemos en el próximo estudio. Ah, ¿y sabes qué? En enero del 2025 comenzamos con el estudio de Apocalipsis. Eso va a estar tremendo, tremendo, sobre todo en este tiempo, que hay una aplicación muy interesante del libro de Apocalipsis en nuestro tiempo. Y vamos a encontrar muchos elementos importantísimos para poder comprender los tiempos y discernir en dónde estamos y hacia dónde vamos. Bueno, sin más, me despido y nos vemos en el próximo estudio.